Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te queremos dar las gracias por todo lo que nos das. Gracias por la familia, por nuestros hijos. Gracias por lo que provees. Te alabo y te bendigo tu nombre, Señor Santo y Soberano. Padre mío, te pedimos que por medio de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo llegue hacia ti, Señor, cada uno de los actos que hacemos y confiamos en ti, para que por medio de tu voluntad nos dé la libertad de alabar y glorificar tu nombre, de caminar bajo tu palabra y de confiar, Señor Jesús, en ti. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues mis queridos hermanos, vamos a continuar con Primera de Reyes capítulo 1, un libro más. El rey David era ya anciano de edad, muy avanzada. Aunque lo cubrían y lo arropaban bien, no podía entrar en calor. Por eso sus servidores le dijeron: debe buscarse para su majestad una muchacha soltera que le sirva y lo cuide, y que duerma con su majestad para que le dé calor. Buscaron una muchacha hermosa por todo el territorio de Israel y hallaron una que se llamaba Abisag, del pueblo de Sumnem, la cual llevaron al rey. Abisag era muy hermosa y cuidaba al rey y le servía, pero el rey nunca tuvo relaciones con ella. Entretanto, Adonías, hijo de David y de Aguait, se levantó en armas y dijo que él sería rey. Se hizo carros de combate y de caballería, y de una guardia personal de 50 hombres. Su padre no lo había contrariado en toda su vida, ni le había preguntado por qué hacía lo que hacía. Adonías, que había nacido después de Absalón, era muy bien parecido. Había hecho un trato con Joab, el hijo de Zeruiah, y con el sacerdote Abiatar, los cuales lo apoyaban, pero ni el sacerdote Sadoc ni Benaías, hijo de Joiada, ni el profeta Natán, ni Simí, hombre de confianza del rey, ni los mejores soldados de David estaban a favor de Adonías. Por aquel tiempo Adonías preparó un banquete junto a la peña de Zoelet, que está cerca del manantial de Rogué. Mató ovejas y toros y los becerros más gordos, e invitó a todos sus hermanos hijos del rey y a todos los hombres de Judá que estaban al servicio del rey. Pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a los soldados de David, ni a su hermano Salomón. Entonces habló Natán con Betsabé, la madre de Salomón, y le dijo: ¿no te has enterado de que Adonías, el hijo de Agüit, se ha proclamado rey sin que lo sepa David, nuestro señor? Pues ven, que voy a darte un consejo para que puedas salvar tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y preséntate ante el rey y dile: su majestad me había jurado que mi hijo Salomón reinaría después de su majestad y que subiría al trono. ¿Por qué entonces está reinando Adonías? Y mientras tú hablas con el rey, yo entraré y confirmaré tus palabras. Betsabé fue entonces a ver al rey a su habitación. El rey ya estaba muy anciano y Abisag, la sunamita, lo atendía. Betsabé se inclinó ante el rey hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó: ¿qué te pasa? El rey dijo. Ella le respondió: su majestad me juró por el Señor su Dios que mi hijo Salomón reinaría después de su majestad y que subiría al trono. Pero sucede que Adonías se ha proclamado rey y su majestad no lo sabe. Ha matado toros y becerros y muchas ovejas y ha invitado a los hijos de su majestad. También ha invitado al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, pero no ha invitado a Salomón, servidor de su majestad. Ahora bien, Señor, todo Israel está pendiente de que su majestad diga quién será y habrá de reinar después de su majestad. De lo contrario, cuando su majestad muera, mi hijo Salomón y yo seremos condenados a muerte. Mientras ella hablaba con el rey, llegó el profeta Natán, y se lo hicieron saber al rey. Cuando el profeta se presentó ante el rey, se inclinó de él hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó: ¿ha ordenado su majestad que Adonías reine después de su majestad? Porque resulta que hoy ha bajado, ha matado toros y becerros y muchas ovejas, y ha convidado a los hijos de su majestad, a los capitanes del ejército y al sacerdote Abiatar, y allí están comiendo y bebiendo con él y gritando: ¡viva el rey Adonías!
Sin embargo, no me ha invitado a mí, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Joiada, ni a Salomón, hijo de su majestad. ¿Acaso ha ordenado esto su majestad sin haber informado a este siervo suyo acerca de quién ocuparía el trono después de su majestad? El rey David ordenó entonces que llamaran a Betsabé. Al llegar Betsabé ante el rey, se quedó de pie delante de él. El rey hizo entonces la siguiente juramento: Juro por el Señor que me ha librado de toda angustia, que lo que te juré por el Señor, el Dios de Israel, te lo cumpliré hoy mismo. Tu hijo Salomón subirá al trono en mi lugar y reinará después de mí. Betsabé se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y exclamó: Viva para siempre mi señor el rey David. Luego el rey David ordenó a llamar a los sacerdotes Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joiada. Cuando estos se presentaron ante el rey, él les dijo: Háganse acompañar de los funcionarios del reino, monten a mi hijo Salomón en mi mula y llévenlo a Gihón. Y en cuanto el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo consagren como rey de Israel, toquen el cuerno de carnero y griten: ¡Viva el rey Salomón! Luego sírvanle de escolta, para que venga y se siente en mi trono y reine en mi lugar, pues he dispuesto que él sea el jefe de Israel y de Judá. Benaías, hijo de Joiada, respondió al rey: Amén, y que así lo ordene el Señor, el Dios de su majestad, y del mismo modo que el Señor ha estado con su majestad, así estará con Salomón, y haga que su reino sea mayor aún que el de su majestad, mi señor David. Luego el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, hijo de Joiada, y los quereteos y los peleteos fueron y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gihón. Allí el sacerdote Sadoc tomó del santuario el cuerno con el aceite y lo consagró como rey a Salomón. A continuación tocaron el cuerno de carnero y todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey Salomón! Luego todos lo siguieron tocando flautas. Era tal su alegría que parecía que la tierra se partía en dos por causa de voces. Adonías y todos sus invitados acabaron de comer cuando oyeron el ruido. Al oír Joab el sonido de cuerno, comentó: ¿Por qué habrá tanto alboroto en la ciudad? Mientras él hablaba, llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar. Adonías le dijo: Entra pues, tú eres un hombre importante y debes traer buenas noticias. Jonatán respondió a Adonías: Al contrario, David nuestro señor y rey ha hecho rey a Salomón y ha ordenado que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, así como Benaías, hijo de Joiada, y los quereteos y los peleteos acompañen a Salomón, y ellos lo han montado en la mula del rey. Además, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han consagrado como rey en Gihón, y han regresado de ahí muy contentos. Por eso está alborotada la ciudad, y ese es el ruido que ustedes han escuchado. Además, Salomón ya ha tomado posesión del trono, y los funcionarios del rey David han ido a felicitarlo y a desearle que Dios haga prosperar a Salomón y extienda su dominio más que el suyo. Incluso el propio rey David se inclinó ante su cama para adorar a Dios. Y dijo: Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que ha permitido hoy que un descendiente mío suba al trono y que yo lo vea. Los invitados de Adonías se pusieron a temblar. Luego se levantaron todos y cada uno se fue por su lado. Adonías, por su parte, por miedo a Salomón, se levantó y se fue al santuario, y allí buscó refugio, agarrándose de los cuernos del altar. Alguien fue a decirle a Salomón: Adonías tiene miedo de su majestad y se ha refugiado en el altar. Pide que su majestad le jure ahora mismo que no lo va a matar. Salomón respondió: Si se porta como un hombre de bien, no caerá al suelo ni un pelo de su cabeza. Pero si se descubre alguna maldad en él, morirá. Enseguida Salomón mandó que lo retiraran del altar. Luego Adonías fue y se inclinó ante el rey Salomón, y éste le ordenó que se fuera a su casa. Primera de Reyes, capítulo 2. La muerte de David se acercaba por momentos, así que David ordenó a su hijo Salomón: Voy a emprender el último viaje como todo el mundo. Ten valor y pórtate como un hombre. Cumple las ordenanzas del Señor tu Dios, haciendo su voluntad y cumpliendo sus leyes, mandamientos, decretos y mandatos, según están escritos en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. También para que el Señor confirme la promesa que me hizo, de que si mis hijos cuidaban su conducta y se conducían con verdad delante de Él,
con todo su corazón y toda su alma, nunca faltarían en mi familia quien ocupara el trono de Israel. Ahora bien, tú ya sabes lo que me hizo Joab, el hijo de Zeruiah, es decir, lo que hizo Abner, el hijo de Ner, y con Amasá, el hijo de Jeter, a quienes mató en tiempos de paz para vengar la sangre derramada en guerra, haciéndome responsable de ese asesinato. Por lo tanto, actúa con inteligencia y no lo dejes tener una muerte tranquila. En cuanto a los hijos de Bersilaí, el de Galad, trátalos con bondad y hazlos participar de tu mesa, pues ellos me protegieron cuando yo oía de tu hermano Absalón. Por otra parte, fíjate que está conmigo Simí, hijo de Gerá, el benjaminita de Behurim. Él fue quien me lanzó una maldición terrible el día que yo iba hacia Mahanaim. Después, sin embargo, salió a recibirme al río Jordán y yo tuve que jurarle por el Señor que no lo mataría. No lo perdones. Eres inteligente y tú sabrás qué hacer con él, pero procura que su muerte sea violenta. David murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Fue rey de Israel durante 40 años, de los cuales reinó 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Luego reinó Salomón en su lugar de David, su padre, y su reinado fue muy estable. Adonías, el hijo de Agüit, fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón. Ella le preguntó, ¿vienes en son de paz? Sí, respondió él, y añadió, tengo algo que decirte. Dime, contestó ella. Tú sabes, dijo Adonías, que el reino me pertenecía, y que todo Israel estaba esperando que yo fuera rey. Pero el derecho a reinar se le concedió a mi hermano, porque ya el Señor lo había dispuesto que fuera para él. Ahora solo quiero pedirte un favor, no me lo niegues. Habla, respondió ella. Él dijo, te ruego que le pidas al rey Salomón que me dé por esposa a Abisag la sunamita. Él no te lo negará. De acuerdo, yo hablaré con el rey por ti, respondió Betsabé. Así pues, Betsabé fue a hablar con el rey Salomón en favor de Adonías. El rey se levantó a recibir a su madre y se inclinó ante ella. Luego volvió a sentarse en su trono y ordenó que trajeran un sillón para su madre. Entonces ella se sentó a su derecha y le dijo, quiero pedirte un pequeño favor, te ruego que no me lo niegues. Pídeme lo que quieras, madre mía, contestó el rey, que no te lo negaré. Permite que Abisag la sunamita sea dada por esposa a tu hermano Adonías, dijo ella. ¿Por qué me pides a Abisag la sunamita para Adonías? Respondió el rey a su madre. Solo falta que me pidas que le entregue el reino, porque es mi hermano mayor y porque tiene a su favor el sacerdote Abiatar y Joab, el hijo de Zeruiah. Dicho esto, el rey Salomón juró por el Señor, que Dios me castigue con toda dureza si esto que ha dicho Adonías no le cuesta la vida. Juro por el Señor, que me ha colocado y confirmado en el trono de David mi padre, y que me ha establecido una dinastía, que Adonías morirá hoy mismo. Enseguida dio órdenes a Benaías, hijo de Joiada, de matar a Adonías, y éste fue y lo mató. En cuanto al sacerdote Abiatar, el rey le ordenó, lárgate a Anatot, en tus tierras. Mereces la muerte, pero no te haré, porque has transportado el arca del Señor delante de David, mi padre, y has sufrido las mismas penalidades que él. De este modo Salomón quitó a Abiatar del sacerdocio del Señor, y así se cumplió lo que el Señor había dicho en Silo en cuanto a la familia de Elí. Joab se había puesto de parte de Adonías, pero no de parte de Absalón. Así que cuando le llegó esta noticia a Joab, huyó al santuario del Señor y se refugió en el altar. Pero informando al rey Salomón de que Joab había huido al santuario del Señor y de que se había refugiado en el altar, entonces mandó Salomón a Benaías, hijo de Joiada, que fuera a matarlo. Y Benaías fue al santuario y le dijo a Joab, el rey ordena que salgas. Pero Joab contestó, no, aquí moriré. Benaías fue al rey con la respuesta y le contó lo que Joab le había respondido. Entonces el rey contestó, démosle gusto, mátalo y entiérralo, y borra de la casa de mi padre y de mí también la culpa de los asesinatos cometidos por Joab. El Señor hará recaer sobre él la culpa de su propia muerte, porque si sin saberlo mi padre, Joab acuchilló a 2 hombres más honrados y mejores que él, a Abner, hijo de Ner, jefe del ejército israelita, y a Amasá, hijo de Jeter, jefe del ejército de Judá. La culpa de su muerte recaerá sobre Joab y sobre su descendencia para siempre,
Por el contrario, la paz del Señor estará siempre con David y su descendencia, y con su dinastía y su trono. Entonces Benaías fue y mató a Joab, y Joab fue enterrado en su casa en el desierto. Luego el rey puso a Benaías al mando del ejército en lugar de Joab, y al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Después mandó llamar a Simí y le ordenó: Constrúyete una casa en Jerusalén, para que vivas ahí, pero no salgas de ahí a ninguna parte, porque el día en que salgas y cruces el arroyo Cedrón, ten la seguridad de que morirás y tú tendrás la culpa. Simí respondió al rey: Está bien, haré lo que me ha ordenado su majestad. Simí vivió mucho tiempo en Jerusalén, pero al cabo de 3 años 2 esclavos suyos se escaparon y se fueron a vivir con Aquís, hijo de Macá, que era rey de Gat. Cuando le avisaron a Simí que sus 2 esclavos estaban en Gat, se levantó y aparejó su asno y se fue a Gat, donde estaba Aquís, en busca de sus esclavos. Cuando ya Simí regresaba de Gat con sus esclavos, supo Salomón que Simí había salido de Jerusalén a Gat y que ya venía de regreso. Entonces mandó el rey llamar a Simí y le dijo: ¿No te hice jurar por el Señor y te advertí que el día que salieras a alguna parte con toda seguridad morirías? ¿Acaso no me respondiste que estaba bien y que me ibas a obedecer? ¿Por qué no cumpliste tu juramento al Señor ni obedeciste lo que mandaste? Tú sabes perfectamente el daño que le hiciste a David mi padre. Por eso el Señor ha hecho que el mal que hiciste se vuelva contra ti. Pero el rey Salomón será bendecido, y el trono de David quedará establecido para siempre delante del Señor. Después el rey dio órdenes a Benaías, hijo de Joiada, y éste salió y mató a Simí. Así se afirmó el reino en manos de Salomón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, volvemos a ver otra inclinadera por todos lados. Salomón inclinándose ante su madre ante David, y otra inclinación por ahí estaba. Como les vuelvo a repetir, solo quien no conoce la Biblia cae en las tonteras mentiras de los protestantes. La reverencia ha estado a través de toda la historia israelita. Vemos cómo el rey David le hereda a su hijo Salomón, le hereda el reino. Y Salomón no fue de los humildes falsos que a veces están por ahí que dicen: ay, yo no, ay, yo como, ay, sí, ay, no más. Ay, hermano, qué bien toca la guitarra. Pues, ay, le hago ruido, hermano. No. El rey Salomón sabía perfectamente quién era después de que fue ungido rey. Él sabía que era el rey, por lo tanto tenía que actuar como rey, y lo hizo, con firmeza, con sabiduría, y todavía no llega a ser sabio como se le prometió. ¿Por qué toco este punto? Porque a veces a nosotros los católicos se nos olvida de quién somos hijos. Se nos olvida que somos hijos del Señor Todopoderoso y hermano de Cristo Redentor, hermano adoptivo de Cristo Redentor. Y como se nos olvida que somos eso, no actuamos como tal, no actuamos como hijos de Dios. Nos podemos equivocar, podemos pasar por dificultades, podemos pasar por soledades, pero nunca podemos dejar que nos tomen por completo, porque nosotros somos hijos del Dios Altísimo y hermanos adoptivos de Jesucristo resucitado. Así que, mis queridos hermanos, si estás pasando por una dificultad, por un problema, por una debilidad, un dolor, una enfermedad, ofrécela a Cristo. Únela a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo, por la conversión tuya, la conversión de tus hermanos, la conversión de tus hijos, de tu esposo, de ti mismo, de todo el que te rodee, por la purificación de las almas del purgatorio. Pero no sufras de embalde. Todo sufrimiento tiene un propósito. Todo sufrimiento tiene un propósito. O tiene un valor redentor, perdón. Entonces, lo que estés pasando, ofrécelo. Recuerda quién eres. No eres alguien que vino nomás a sufrir a esta tierra, sino que eres un hijo del Dios Altísimo, y todo lo que sucede es para el bien de los que aman a Dios. Así que lo que nos esté pasando, ofrezcámoslo. Aprovechemos ese momento. En vez de renegar de Dios, aprovechemos para glorificar a Dios y para decirle: Señor, si tú lo dispusiste así, no lo entiendo, me cuesta trabajo aceptarlo, pero te lo ofrezco por esto y por esto y por esto, y verán el cambio en la vida. Mis hermanos, la felicidad no es en tener todo lo que quieras, es en querer todo lo que tienes. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo y la paz del Señor.